Hola, y gracias por estar aquí en este espacio de calma y reflexión. Hoy vamos a explorar una de las enseñanzas más profundas del budismo, la impermanencia. Este concepto, que puede parecer simple a primera vista, tiene el poder de transformar nuestra manera de ver el mundo y, sobre todo, nuestra relación con el cambio. Todo fluye, nada permanece igual. Esta verdad universal, aunque a veces incómoda, es también una invitación a vivir con mayor libertad y claridad. A través de la meditación, el mindfulness y la sabiduría budista, descubriremos cómo abrazar el cambio no solo como algo inevitable, sino como una oportunidad para crecer y encontrar paz interior. Imagina por un momento el curso de un río. El agua nunca se detiene, siempre está en movimiento, cambiando su forma, su dirección, su ritmo. Así es la vida. Cada día trae consigo nuevas experiencias, emociones y circunstancias. Algunos cambios son sutiles, casi imperceptibles, como el paso de las estaciones. Otros son más abruptos, como la pérdida de un trabajo o el final de una relación. Pero todos tienen algo en común. Nos invitan a adaptarnos, a soltar lo viejo y abrirnos a lo nuevo. Sin embargo, muchas veces resistimos el cambio. Nos aferramos a lo conocido porque nos da una sensación de seguridad, aunque esa seguridad sea ilusoria. El miedo a lo desconocido puede paralizarnos, generando estrés, ansiedad e incluso sufrimiento. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de resistirnos al cambio, aprendemos a fluir con él? ¿Qué pasaría si vemos cada cambio, por pequeño o grande que sea, como una oportunidad para aprender, evolucionar y conectarnos más profundamente con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea? Este video está diseñado para acompañarte en ese proceso. Ya sea que estés comenzando tu camino hacia el mindfulness y la meditación, o que ya tengas experiencia en estas prácticas, aquí encontrarás herramientas prácticas y reflexiones que puedes aplicar en tu vida diaria. No se trata de convertirte en alguien diferente, sino de aprender a relacionarte con el cambio desde un lugar de aceptación y compasión. A lo largo de los próximos capítulos, exploraremos cómo la impermanencia se manifiesta en nuestra vida, cómo el budismo nos enseña a abrazarla y cómo la meditación y el mindfulness pueden ayudarnos a cultivar una mente más flexible y resiliente. También hablaremos de cómo estas enseñanzas pueden mejorar nuestras relaciones, reducir el estrés y aumentar nuestro bienestar general. Antes de continuar, quiero invitarlo a tomarse un momento para relajarse. Si está viendo este video desde casa, tal vez quiera sentarse cómodamente, cerrar los ojos por unos segundos y simplemente respirar. Permítase estar presente aquí y ahora, sin juicios ni expectativas. Este es un espacio seguro, un rincón de calma donde puede explorar estas ideas a su propio ritmo. Mientras avanzamos, recuerde que no hay respuestas correctas ni formas perfectas de hacer las cosas. Lo importante es estar abierto a la experiencia, dispuesto a observar y aprender. La impermanencia no es algo que podamos controlar, pero sí podemos cambiar nuestra actitud hacia ella. Y eso, amigo, puede marcar toda la diferencia. Así que, sin más preámbulos, comencemos este viaje juntos. Que cada palabra, cada imagen y cada momento de este video le inspire a abrazar el cambio con un corazón abierto y una mente tranquila. Capítulo 1. ¿Qué es la impermanencia? La impermanencia, o anicca en pali, es uno de los pilares fundamentales del budismo y una de las verdades más profundas sobre la naturaleza de la existencia. Es una enseñanza que nos recuerda que todo cambia, que nada permanece igual ni está exento del paso del tiempo. Desde el nacimiento hasta la muerte, desde el ciclo de las estaciones hasta el latido de nuestro corazón, la impermanencia es la constante que define la vida misma. Pero, ¿qué significa realmente esta idea? ¿Y cómo podemos integrarla en nuestra experiencia cotidiana? Vamos a explorarlo juntos en detalle, porque entender la impermanencia no solo es intelectual,
sino también práctico y transformador. Para comenzar, pensemos en algo tan básico como nuestro cuerpo. Cada día, millones de células mueren y nuevas células nacen. Este proceso ocurre sin que siquiera lo notemos. Si observamos con atención, podemos darnos cuenta de que nuestro cuerpo de hoy no es el mismo que teníamos hace 10 años, ni siquiera el mismo que teníamos ayer. Las arrugas en la piel, los cambios en el cabello, la forma en que nuestras manos se sienten al tocar algo, todo esto refleja el paso del tiempo y la continua transformación de nuestro ser físico. Incluso nuestros órganos internos están en constante renovación. Por ejemplo, se dice que cada 7 años, prácticamente todas las células de nuestro cuerpo han sido reemplazadas por otras nuevas. Esto significa que, aunque parezcamos ser los mismos, en realidad estamos en un estado perpetuo de cambio. Ahora ampliemos esa perspectiva a nuestra mente. Nuestros pensamientos, emociones y estados de ánimo también están en constante flujo. Lo que sentimos en este momento no será lo mismo que sentiremos dentro de una hora, un día o una semana. Piense en un momento de tristeza profunda que haya vivido en el pasado. Tal vez fue desgarrador en ese instante, pero con el tiempo ese dolor se suavizó. O piense en un momento de alegría intensa, como cuando logró un objetivo importante o celebró un evento especial. Esa felicidad, aunque hermosa, tampoco duró para siempre. Todo fluye, todo pasa. Este principio de cambio constante también se extiende al mundo exterior. Las relaciones que tiene hoy no serán las mismas mañana. Las personas entran y salen de su vida, trayendo consigo momentos de alegría, aprendizaje y, a veces, despedida. Los trabajos, las casas, las ciudades, incluso los países, todo está sujeto al cambio. Incluso las montañas, que parecen inmutables, están erosionándose lentamente con el paso del tiempo. La naturaleza misma nos enseña esta lección. Las hojas caen de los árboles en otoño, las flores brotan en primavera, las tormentas pasan y dan paso a días soleados. Esta realidad puede parecer incómoda al principio. Vivimos en una sociedad que valora la estabilidad y la permanencia. Queremos que las cosas duren para siempre. Nuestros momentos felices, nuestras relaciones, nuestra juventud. Nos aferramos a lo que conocemos porque nos da una sensación de seguridad, aunque esa seguridad sea ilusoria. Pero cuando intentamos aferrarnos a algo, cuando resistimos el cambio, creamos sufrimiento. El budismo lo explica claramente. El sufrimiento surge cuando nos apegamos a lo que es transitorio, tratando de detener el flujo natural de la vida. Sin embargo, la impermanencia también tiene un lado liberador. Cuando entendemos que nada dura para siempre, podemos soltar el apego. Podemos dejar de luchar contra lo inevitable y empezar a fluir con la corriente de la vida. Esto no significa que debamos resignarnos o renunciar a nuestros deseos. Más bien, significa que podemos relacionarnos con ellos desde un lugar de claridad y aceptación. Por ejemplo, imagine que está atravesando un momento difícil en su vida. Tal vez ha perdido su trabajo o ha terminado una relación importante. En lugar de resistirse a la situación, puede verla como parte del flujo natural de la vida. No significa que no sienta dolor o tristeza. Esos sentimientos son válidos y necesarios. Pero al reconocer que este momento también pasará, puede encontrar fuerza para seguir adelante. La impermanencia nos enseña que, aunque el presente pueda ser difícil, no es permanente. El mindfulness y la meditación son herramientas poderosas para trabajar con la impermanencia. Al practicar la atención plena, aprendemos a observar cómo surgen y desaparecen nuestros pensamientos y emociones. Notamos cómo un pensamiento negativo puede parecer abrumador en un momento, pero al siguiente ya no tiene tanto peso. Esta práctica nos ayuda a desarrollar una relación más equilibrada con el cambio, permitiéndonos estar presentes sin resistencia. Por ejemplo, durante una sesión de meditación, puede notar cómo su mente salta de un pensamiento a otro. Tal vez surja una preocupación sobre el futuro o un recuerdo del pasado. En lugar de aferrarse a esos pensamientos, puede simplemente observarlos,
como si fueran nubes moviéndose en el cielo. Esta actitud de observación sin juicio nos enseña que los pensamientos y emociones son transitorios, como todo lo demás. Además, la impermanencia nos invita a valorar lo que tenemos aquí y ahora. Cuando entendemos que todo es transitorio, comenzamos a apreciar los pequeños momentos de la vida. Una conversación significativa, un atardecer hermoso, una taza de té caliente. Estos momentos, aunque efímeros, son preciosos precisamente porque no duran para siempre. Imagínese disfrutando de una comida deliciosa. Si supiera que nunca volverá a probar algo así, probablemente lo saborearía con más atención y gratitud. De la misma manera, cuando reconocemos la impermanencia, aprendemos a apreciar las experiencias cotidianas con mayor profundidad. En el budismo, la impermanencia también está conectada con otros conceptos clave, como el sufrimiento, dukkha, y la no identificación con el ego, anatta. El sufrimiento surge cuando nos aferramos a algo que inevitablemente cambiará o desaparecerá. La no identificación con el ego nos invita a reconocer que no somos entidades fijas, sino seres en constante evolución. Esta comprensión nos libera de la necesidad de controlar o poseer, permitiéndonos vivir con mayor libertad y flexibilidad. Finalmente, la impermanencia no es algo a temer, sino una invitación a vivir plenamente. Nos recuerda que la vida es un flujo constante, un baile de cambios y transformaciones. Al abrazar esta verdad, podemos encontrar paz en medio de la incertidumbre y belleza en lo efímero. Podemos aprender a soltar el pasado, a no preocuparnos demasiado por el futuro y a estar completamente presentes en el ahora. Así que, amigo, mientras reflexionas sobre la impermanencia, permítase observar cómo esta enseñanza se manifiesta en su vida diaria. Observe cómo su cuerpo, su mente y el mundo a su alrededor están en constante cambio. Permítase sentir curiosidad por este flujo, en lugar de resistencia. Y recuerde que, aunque todo cambie, hay una constante que siempre está disponible: su capacidad para estar presente, para observar, para aprender y para crecer. Esa es la verdadera esencia de la impermanencia. Capítulo 2. El miedo al cambio. El miedo al cambio es una de las emociones más profundas y universales que experimentamos como seres humanos. Aunque la impermanencia es una verdad innegable, nuestra resistencia hacia ella suele surgir de un lugar de protección, de supervivencia. Nos aferramos a lo conocido porque nos da una sensación de seguridad, incluso cuando esa seguridad es ilusoria. Pero ¿por qué tememos tanto al cambio? ¿Qué hay detrás de ese miedo y cómo podemos trabajar con él para vivir con mayor libertad y claridad? En este capítulo, exploraremos estas preguntas en detalle, desentrañando las capas del miedo al cambio y descubriendo cómo el mindfulness y la sabiduría budista pueden ayudarnos a enfrentarlo con compasión y valentía. Para comenzar, pensemos en cómo funciona nuestra mente. Desde una perspectiva evolutiva, los seres humanos hemos desarrollado mecanismos de supervivencia que nos impulsan a buscar la seguridad y evitar el peligro. Lo desconocido representa una amenaza potencial porque no podemos predecirlo ni controlarlo. Por eso, tendemos a preferir lo familiar, incluso si lo familiar no nos hace felices. Esta inclinación natural hacia la seguridad puede manifestarse de muchas maneras en nuestra vida diaria. Tal vez se sienta cómodo en su trabajo actual, aunque no le apasione. O tal vez se aferre a una relación que ya no le nutre porque teme estar solo. En ambos casos, el miedo al cambio está operando en segundo plano, manteniéndolo atrapado en situaciones que ya no le sirven. Este miedo al cambio también está profundamente arraigado en nuestras creencias sobre quiénes somos y cómo debería ser el mundo. Muchas veces, construimos nuestra identidad en torno a ciertas certezas. Soy un profesional exitoso, soy un buen padre, soy alguien que siempre tiene todo bajo control. Cuando esos roles o certezas son desafiados por el cambio, sentimos que nuestra identidad misma está en peligro. Por ejemplo, imagínese que pierde su trabajo.
no solo está perdiendo una fuente de ingresos, sino también una parte de cómo se define a sí mismo. Este tipo de cambios puede ser especialmente difícil porque toca algo más profundo: nuestra autoimagen. Además, el miedo al cambio a menudo está vinculado a nuestras expectativas sobre el futuro. Vivimos en una sociedad que valora el progreso constante y la mejora continua. Se espera que siempre estemos avanzando, creciendo, logrando. Pero cuando el cambio nos lleva en una dirección que no anticipábamos o deseábamos, sentimos frustración, ansiedad e incluso desesperación. Por ejemplo, imagine que ha estado trabajando durante años para alcanzar un objetivo importante, como comprar una casa o iniciar un negocio. Si algo inesperado ocurre y ese objetivo se ve truncado, puede sentirse como si todo su esfuerzo hubiera sido en vano. Este tipo de experiencias puede generar un profundo miedo al cambio, porque nos recuerda que no tenemos tanto control sobre nuestras vidas como nos gustaría pensar. Sin embargo, el miedo al cambio no es solo una cuestión de supervivencia o expectativas. También está conectado con nuestro apego emocional a las personas, los lugares y las experiencias que amamos. Piense en una relación cercana, ya sea con un amigo, un familiar o una pareja. Es natural querer que esa relación dure para siempre. Pero cuando el cambio inevitablemente llega, ya sea en forma de distancia, desacuerdos o incluso pérdida, el dolor puede ser abrumador. Este tipo de apego emocional es hermoso en muchos sentidos, pero también puede convertirse en una fuente de sufrimiento cuando no aprendemos a soltar. El budismo ofrece una perspectiva poderosa sobre este tema. Según esta tradición, el sufrimiento surge cuando nos apegamos a lo que es transitorio. Esto no significa que debamos renunciar a nuestras relaciones o abandonar nuestros deseos. Más bien, significa que podemos aprender a relacionarnos con ellos desde un lugar de aceptación y claridad. Por ejemplo, en lugar de aferrarse a una relación con la esperanza de que nunca cambie, puede cultivar gratitud por el tiempo que ha compartido con esa persona y estar abierto a lo que el futuro traiga. Esta actitud no elimina el dolor del cambio, pero lo transforma en una experiencia más fluida y menos resistente. La práctica del mindfulness es una herramienta invaluable para trabajar con el miedo al cambio. Al entrenar nuestra mente para observar el presente sin juicio, podemos empezar a ver cómo surgen y desaparecen nuestros pensamientos y emociones. Por ejemplo, durante una sesión de meditación, puede notar cómo un pensamiento negativo sobre el futuro aparece en su mente. En lugar de identificarse con ese pensamiento o dejarse llevar por él, puede simplemente observarlo, como si fuera una nube pasajera en el cielo. Esta práctica le ayuda a desarrollar una relación más equilibrada con el cambio, permitiéndole estar presente sin resistencia. Además, el mindfulness nos invita al observar cómo reaccionamos ante el cambio en nuestra vida diaria. Tal vez note que tiende a preocuparse excesivamente por el futuro o a idealizar el pasado. Estas reacciones son naturales, pero también pueden limitar su capacidad para disfrutar el presente. Al practicar la atención plena, puede empezar a reconocer estos patrones y elegir responder de manera diferente. Por ejemplo, en lugar de preocuparse por lo que podría salir mal, puede enfocarse en lo que le está funcionando bien en este momento. Esta pequeña pero poderosa diferencia puede marcar un gran impacto en su bienestar emocional. Otro aspecto importante del miedo al cambio es cómo afecta nuestra capacidad para adaptarnos. La vida está llena de incertidumbres, y nuestra habilidad para adaptarnos a nuevas circunstancias es clave para nuestro crecimiento personal. Sin embargo, cuando nos resistimos al cambio, limitamos nuestra capacidad para aprender y evolucionar. Por ejemplo, imagine que recibe una oferta laboral en otra ciudad. Tal vez sienta miedo de dejar su entorno familiar, pero al mismo tiempo, esta oportunidad podría abrir puertas que nunca había considerado. Al enfrentar el miedo al cambio con valentía y curiosidad, puede descubrir nuevas facetas de sí mismo y expandir sus horizontes. Finalmente, es importante recordar que el miedo al cambio
no es algo que podamos eliminar completamente. Es una parte natural de la experiencia humana. Lo que podemos hacer es aprender a relacionarnos con él de una manera más consciente y compasiva. En lugar de ver el cambio como una amenaza, podemos verlo como una oportunidad para crecer, para aprender y para conectarnos más profundamente con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Así que, amigo, mientras reflexiona sobre el miedo al cambio, permítase observar cómo esta emoción se manifiesta en su vida. Note cuándo siente resistencia, cuándo se aferra a lo conocido y cuándo siente ansiedad por lo desconocido. Permítase sentir curiosidad por estas experiencias, en lugar de juzgarlas, y recuerde que, aunque el cambio pueda parecer incómodo o incluso doloroso, también es una invitación a vivir plenamente, a abrazar la vida tal como es, con todas sus incertidumbres y posibilidades. Capítulo 3. La sabiduría budista sobre el cambio. La sabiduría budista nos ofrece una perspectiva profunda y transformadora sobre el cambio, invitándonos a verlo no como un enemigo, sino como una oportunidad para crecer y evolucionar. En este capítulo, exploraremos cómo las enseñanzas del budismo abordan la impermanencia y cómo estas ideas pueden ayudarnos a navegar los cambios inevitables de la vida con mayor claridad, compasión y paz interior. A través de reflexiones detalladas y ejemplos prácticos, descubriremos cómo esta sabiduría milenaria puede aplicarse directamente a nuestra experiencia cotidiana, guiándonos hacia una relación más armoniosa con el flujo constante de la existencia. Para comenzar, es importante entender que el budismo no ve el cambio como algo negativo o positivo en sí mismo. Más bien, lo ve como una característica inherente de la realidad. Todo está en constante movimiento, desde los átomos que componen nuestro cuerpo hasta las galaxias que giran en el universo. Esta visión nos invita a aceptar el cambio como parte natural de la vida, en lugar de resistirlo o temerlo. Sin embargo, esta aceptación no es pasiva, es activa y consciente. Nos enseña a observar el cambio con curiosidad y apertura, en lugar de rechazo o apego. Una de las enseñanzas fundamentales del budismo es el concepto de anicca, o impermanencia. Según esta enseñanza, todo lo que existe está sujeto al cambio. Nada es permanente, ni nuestras emociones, ni nuestras relaciones, ni nuestros cuerpos, ni incluso nuestras identidades. Esta verdad puede parecer incómoda al principio, pero también es liberadora. Cuando entendemos que nada dura para siempre, podemos soltar el apego y vivir con mayor libertad. Por ejemplo, si se aferra a una relación porque teme perderla, esa actitud puede generar sufrimiento cuando inevitablemente surjan cambios. Pero si entiende que todas las relaciones están sujetas al cambio, puede cultivar gratitud por el tiempo compartido y estar abierto a lo que el futuro traiga. Otro concepto clave del budismo es el de dukkha, que a menudo se traduce como sufrimiento, insatisfacción o incomodidad. Según esta enseñanza, el sufrimiento surge cuando nos apegamos a lo que es transitorio, tratando de detener el flujo natural de la vida. Este apego puede manifestarse de muchas maneras: aferrarse a un trabajo que ya no le nutre, idealizar el pasado o preocuparse excesivamente por el futuro. Cada vez que intentamos controlar o poseer algo que inevitablemente cambiará, creamos sufrimiento. El budismo nos invita a reconocer esta dinámica y a soltar el apego, permitiéndonos fluir con la corriente de la vida en lugar de luchar contra ella. El tercer concepto fundamental es el de anatta, o no yo. Esta enseñanza nos desafía a cuestionar nuestra identidad fija y rígida. Muchas veces construimos nuestra autoimagen en torno a ciertas certezas. Soy un profesional exitoso, soy un buen padre, soy alguien que siempre tiene todo bajo control. Pero cuando el cambio inevitablemente llega y esos roles o certezas son desafiados, sentimos que nuestra identidad misma está en peligro. El concepto de no yo nos invita a reconocer que no somos entidades fijas,
sino seres en constante evolución. Esta comprensión nos libera de la necesidad de controlar o poseer, permitiéndonos vivir con mayor flexibilidad y apertura. Además, el budismo nos enseña que el cambio no es algo que debamos enfrentar solos. Somos parte de una red interconectada de vida, donde cada acción y cada pensamiento tienen un impacto en el mundo que nos rodea. Esta perspectiva nos invita a relacionarnos con el cambio desde un lugar de responsabilidad y compasión. Por ejemplo, cuando enfrentamos un cambio difícil en nuestra vida, podemos preguntarnos: ¿cómo puedo usar esta experiencia para crecer y ayudar a otros? ¿Cómo puedo transformar mi dolor en sabiduría y empatía? Esta actitud no solo nos ayuda a superar el cambio, sino que también nos conecta más profundamente con los demás. La práctica de la meditación es una herramienta poderosa para trabajar con el cambio desde una perspectiva budista. Al sentarnos en silencio y observar nuestra mente, notamos cómo surgen y desaparecen nuestros pensamientos y emociones. Esto nos enseña que, al igual que las nubes en el cielo, todo pasa. Esta comprensión nos ayuda a desarrollar una relación más equilibrada con el cambio, permitiéndonos estar presentes sin resistencia. Por ejemplo, durante una sesión de meditación, puede notar cómo un pensamiento negativo sobre el futuro aparece en su mente. En lugar de identificarse con ese pensamiento o dejarse llevar por él, puede simplemente observarlo, como si fuera una nube pasajera en el cielo. Esta práctica le ayuda a desarrollar una relación más equilibrada con el cambio, permitiéndole estar presente sin resistencia. Además, el mindfulness nos invita a observar cómo reaccionamos ante el cambio en nuestra vida diaria. Tal vez note que tiende a preocuparse excesivamente por el futuro o a idealizar el pasado. Estas reacciones son naturales, pero también pueden limitar su capacidad para disfrutar el presente. Al practicar la atención plena, puede empezar a reconocer estos patrones y elegir responder de manera diferente. Por ejemplo, en lugar de preocuparse por lo que podría salir mal, puede enfocarse en lo que está funcionando bien en este momento. Esta pequeña pero poderosa diferencia puede marcar un gran impacto en su bienestar emocional. Otro aspecto importante de la sabiduría budista sobre el cambio es cómo afecta nuestra capacidad para adaptarnos. La vida está llena de incertidumbres, y nuestra habilidad para adaptarnos a nuevas circunstancias es clave para nuestro crecimiento personal. Sin embargo, cuando nos resistimos al cambio, limitamos nuestra capacidad para aprender y evolucionar. Por ejemplo, imagine que recibe una oferta laboral en otra ciudad. Tal vez sienta miedo de dejar su entorno familiar, pero al mismo tiempo, esta oportunidad podría abrir puertas que nunca había considerado. Al enfrentar el miedo al cambio con valentía y curiosidad, puede descubrir nuevas facetas de sí mismo y expandir sus horizontes. Finalmente, es importante recordar que la sabiduría budista no nos pide que eliminemos el miedo al cambio o que ignoremos el dolor que puede causar. Más bien, nos invita a relacionarnos con estas experiencias desde un lugar de compasión y claridad. En lugar de ver el cambio como una amenaza, podemos verlo como una oportunidad para crecer, para aprender y para conectarnos más profundamente con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Así que, amigo, mientras reflexiona sobre la sabiduría budista sobre el cambio, permítase observar cómo esta enseñanza puede aplicarse a su vida. Note cuándo siente resistencia, cuándo se aferra a lo conocido y cuándo siente ansiedad por lo desconocido. Permítase sentir curiosidad por estas experiencias, en lugar de juzgarlas, y recuerde que, aunque el cambio pueda parecer incómodo o incluso doloroso, también es una invitación a vivir plenamente, a abrazar la vida tal como es, con todas sus incertidumbres y posibilidades. Capítulo 4. La meditación como herramienta para aceptar el cambio. La meditación es una de las herramientas más poderosas que tenemos para trabajar con el cambio y aprender a aceptarlo. A través de esta práctica, no solo entrenamos nuestra mente para observar el flujo constante de la vida,
sino que también cultivamos una relación más consciente y compasiva con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. En este capítulo, exploraremos en detalle cómo la meditación puede ayudarnos a abrazar el cambio, reducir el estrés y encontrar paz interior, incluso en medio de la incertidumbre. Para comenzar, pensemos en lo que ocurre cuando enfrentamos un cambio significativo en nuestra vida. Tal vez sea una pérdida, una transición laboral o incluso un cambio en nuestras relaciones personales. En esos momentos, nuestra mente tiende a reaccionar de manera automática. Surge el miedo, la ansiedad o la resistencia. Estas emociones son naturales, pero también pueden nublar nuestra capacidad para ver las cosas con claridad. La meditación nos ofrece una forma de detenernos, respirar y observar lo que está sucediendo dentro de nosotros sin juzgarlo ni reaccionar de inmediato. Imagínese sentado en silencio, cerrando los ojos y simplemente prestando atención a su respiración. Al principio, tal vez note que su mente está llena de pensamientos sobre el cambio que está enfrentando. ¿Qué va a pasar? Swing. ¿Cómo voy a manejar esto? Swing. ¿Y si algo sale mal? Pero en lugar de dejarse llevar por esos pensamientos, la meditación le invita a observarlos como si fueran nubes pasajeras en el cielo. No necesita aferrarse a ellos ni tratar de controlarlos. Simplemente observe cómo surgen y desaparecen, permitiéndose estar presente en el aquí y ahora. Esta práctica le ayuda a desarrollar una relación más equilibrada con sus pensamientos y emociones, permitiéndole navegar el cambio con mayor calma y claridad. Una de las formas más comunes de meditación para trabajar con el cambio es la meditación de atención plena, o mindfulness. Esta práctica se centra en cultivar una conciencia total del momento presente, sin juicio ni apego. Durante una sesión de mindfulness, puede enfocarse en su respiración, en las sensaciones físicas de su cuerpo o en los sonidos que lo rodean. Al hacerlo, aprende a anclar su atención en el presente, en lugar de preocuparse por el futuro o idealizar el pasado. Esto es especialmente útil cuando enfrenta cambios importantes, ya que le permite mantenerse conectado con lo que está sucediendo en este momento, en lugar de perderse en especulaciones o preocupaciones. Por ejemplo, imagine que está atravesando un período de incertidumbre laboral. Tal vez ha perdido su trabajo o está considerando cambiar de carrera. En lugar de dejarse llevar por la ansiedad sobre lo que podría suceder, puede usar la meditación de mindfulness para centrarse en lo que está haciendo en este momento. Tal vez esté buscando nuevas oportunidades, actualizando su currículum o hablando con amigos sobre posibles opciones. Al enfocarse en estas acciones concretas, en lugar de preocuparse por el resultado final, puede reducir su nivel de estrés y aumentar su capacidad para tomar decisiones claras y efectivas. Otra técnica poderosa es la meditación de la compasión, o metta en pali. Esta práctica consiste en cultivar sentimientos de amor y bondad hacia uno mismo y hacia los demás. Cuando enfrenta un cambio difícil, es fácil caer en la autocrítica o en la frustración. Tal vez se diga a sí mismo, debería haberlo visto venir, no soy lo suficientemente bueno, o nunca podré superar esto. La meditación de la compasión le invita a ser amable consigo mismo, reconociendo que todos enfrentamos desafíos y que está haciendo lo mejor que puede en este momento. Puede comenzar repitiendo frases simples como que yo sea feliz, que yo esté en paz, que yo encuentre fuerza en este cambio. Luego, puede extender estos deseos a otras personas que también están enfrentando cambios difíciles, cultivando una sensación de conexión y empatía. Además, la meditación puede ayudarnos a desarrollar una mayor resiliencia frente al cambio. La resiliencia no significa que no sintamos dolor o miedo. Más bien, significa que podemos recuperarnos más rápidamente de las dificultades y seguir adelante con determinación. Durante una sesión de meditación, puede imaginar un cambio específico que está enfrentando y visualizar cómo lo maneja con calma y claridad. Por ejemplo, si está cambiando de ciudad,
puede imaginar cómo organiza su mudanza, cómo explora su nuevo entorno y cómo construye nuevas conexiones. Esta visualización le ayuda a prepararse mentalmente para el cambio, reduciendo la ansiedad y aumentando su confianza en su capacidad para adaptarse. También es importante destacar que la meditación no elimina el cambio ni el dolor que puede acompañarlo. Más bien, nos enseña a relacionarnos con estos aspectos de la vida desde un lugar de aceptación y curiosidad. Por ejemplo, durante una sesión de meditación, puede notar que surge un sentimiento de tristeza o miedo. En lugar de rechazar esa emoción o tratar de ignorarla, puede acogerla con compasión, reconociendo que es parte natural de la experiencia humana. Esta actitud de apertura y aceptación le permite procesar sus emociones de manera saludable, en lugar de reprimirlas o dejar que lo consuman. Otro beneficio clave de la meditación es que nos ayuda a cultivar una mayor flexibilidad mental. Muchas veces, nuestra resistencia al cambio surge de patrones rígidos de pensamiento. Creemos que las cosas deben ser de cierta manera, o que nuestro valor depende de ciertos resultados. La meditación nos invita a cuestionar estos patrones y a abrirnos a nuevas posibilidades. Por ejemplo, si siempre ha asociado su identidad con un trabajo específico, puede usar la meditación para explorar otras facetas de sí mismo, sus intereses, sus valores, sus sueños. Esto le permite expandir su sentido de quién es, haciéndolo menos vulnerable a los cambios externos. Finalmente, la meditación nos enseña a encontrar belleza en lo efímero. Todo en la vida es transitorio. Una flor que florece, un atardecer, una risa compartida. Aunque estas experiencias sean breves, su fugacidad las hace aún más preciosas. Durante una sesión de meditación, puede enfocarse en algo simple pero hermoso, como el sonido de la lluvia o la sensación del sol en su piel. Al hacerlo, aprende a apreciar los pequeños momentos de la vida, en lugar de buscar constantemente algo más grande o permanente. Esta actitud de gratitud y asombro le permite vivir con mayor plenitud, incluso en medio del cambio. Así que, amigo, mientras reflexiona sobre la meditación como herramienta para aceptar el cambio, permítase experimentar esta práctica con curiosidad y apertura. Note cómo su mente reacciona ante los cambios en su vida y cómo la meditación puede ayudarle a observar esas reacciones sin identificarse con ellas. Permítase sentir curiosidad por el flujo constante de la vida, en lugar de resistirlo. Y recuerde que, aunque el cambio pueda parecer incómodo o incluso doloroso, también es una invitación a vivir plenamente, a abrazar la vida tal como es, con todas sus incertidumbres y posibilidades. Capítulo 5. Mindfulness en el día a día. El mindfulness, o atención plena, no es solo una práctica que se realiza sentado en silencio durante unos minutos al día. Es una forma de estar presente en cada momento de la vida, una manera de relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos desde un lugar de claridad, aceptación y compasión. En este capítulo, exploraremos cómo podemos integrar el mindfulness en nuestra rutina diaria, convirtiéndolo en una herramienta poderosa para abrazar el cambio y vivir con mayor paz interior. A través de ejemplos prácticos y reflexiones detalladas, descubriremos cómo esta práctica puede transformar incluso las tareas más cotidianas en momentos de conexión profunda y significativa. Para comenzar, pensemos en cómo suele ser nuestro día a día. Muchas veces, estamos tan ocupados pensando en el futuro o recordando el pasado que perdemos de vista lo que está sucediendo en este momento. Tal vez esté caminando por la calle mientras su mente está en una reunión que tendrá más tarde, o tal vez esté comiendo una comida sin siquiera saborearla porque está distraído viendo el teléfono. Estos patrones automáticos de distracción nos alejan del presente y nos impiden experimentar plenamente la vida. El mindfulness nos invita a detenernos, respirar y prestar atención a lo que está ocurriendo aquí y ahora, sin juicio ni apego.
Una de las formas más simples de practicar el mindfulness en el día a día es a través de las actividades cotidianas. Por ejemplo, imagine que está lavando los platos. En lugar de verlo como una tarea aburrida o tediosa, puede usar este momento como una oportunidad para estar completamente presente. Sienta el agua corriendo sobre sus manos, observe la textura de los platos, escuche el sonido de las burbujas al romperse. Al hacerlo, transforma una actividad aparentemente insignificante en una experiencia sensorial, rica y gratificante. Este tipo de atención plena no solo le ayuda a reducir el estrés, sino que también le permite encontrar belleza en lo ordinario. Otra práctica poderosa es el mindfulness mientras camina. En lugar de caminar de un lugar a otro con la mente llena de preocupaciones o distracciones, puede enfocarse en la sensación de sus pies tocando el suelo, en el movimiento de sus piernas, en el ritmo de su respiración. Si está al aire libre, puede observar los colores de las hojas, el sonido de los pájaros o el viento moviendo las ramas de los árboles. Esta práctica no solo le ayuda a conectar con el entorno natural, sino que también le permite liberar tensiones acumuladas y calmar su mente. El mindfulness también puede aplicarse a nuestras interacciones con los demás. Piense en una conversación cotidiana con un amigo, un familiar o un colega. En lugar de estar pensando en lo que va a decir a continuación o en cómo podría mejorar la conversación, puede enfocarse completamente en lo que la otra persona está diciendo. Observe su tono de voz, sus expresiones faciales, sus gestos. Al hacerlo, no solo mejora la calidad de la comunicación, sino que también cultiva una mayor empatía y conexión. Esta actitud de presencia plena puede transformar incluso las interacciones más simples en momentos de auténtica conexión humana. Además, el mindfulness puede ayudarnos a manejar situaciones de estrés o incertidumbre. Imagine que está enfrentando un cambio importante en su vida, como mudarse a una nueva ciudad o comenzar un nuevo trabajo. En lugar de dejarse llevar por la ansiedad o la preocupación, puede usar el mindfulness para centrarse en lo que está haciendo en este momento. Tal vez esté empacando sus cosas, investigando sobre su nuevo entorno o hablando con personas que puedan ofrecerle orientación. Al enfocarse en estas acciones concretas, en lugar de preocuparse por el resultado final, puede reducir su nivel de estrés y aumentar su capacidad para tomar decisiones claras y efectivas. Otro aspecto importante del mindfulness en el día a día es cómo nos ayuda a cultivar una mayor gratitud. Muchas veces pasamos por alto las pequeñas cosas que hacen que la vida sea hermosa. Una sonrisa de un desconocido, un rayo de sol que entra por la ventana, el aroma del café recién hecho. El mindfulness nos invita a prestar atención a estos detalles, a reconocer su valor y a sentir gratitud por ellos. Puede comenzar cada día tomando unos minutos para reflexionar sobre 3 cosas por las que se siente agradecido. Esta práctica simple pero poderosa puede cambiar su perspectiva, ayudándole a enfocarse en lo positivo en lugar de en lo negativo. También es importante destacar que el mindfulness no elimina los desafíos o dificultades de la vida. Más bien, nos enseña a relacionarnos con ellos desde un lugar de aceptación y curiosidad. Por ejemplo, si está enfrentando un conflicto con alguien cercano, puede usar el mindfulness para observar sus emociones sin juzgarlas ni reaccionar de inmediato. Tal vez note que surge la frustración o el enojo, pero en lugar de dejarse llevar por esos sentimientos, puede simplemente observarlos, reconociendo que son parte natural de la experiencia humana. Esta actitud de apertura y aceptación le permite manejar el conflicto de manera más constructiva, en lugar de reaccionar de forma impulsiva o defensiva. Finalmente, el mindfulness nos ayuda a desarrollar una mayor flexibilidad mental frente al cambio. Muchas veces, nuestra resistencia al cambio surge de patrones rígidos de pensamiento. Creemos que las cosas deben ser de cierta manera, o que nuestro valor depende de ciertos resultados. El mindfulness nos invita a cuestionar estos patrones y a abrirnos a nuevas posibilidades. Por ejemplo,
Si siempre ha asociado su identidad con un trabajo específico, puede usar el mindfulness para explorar otras facetas de sí mismo, sus intereses, sus valores, sus sueños. Esto le permite expandir su sentido de quién es, haciéndolo menos vulnerable a los cambios externos. Así que, amigo, mientras reflexiona sobre cómo integrar el mindfulness en su día a día, permítase experimentar esta práctica con curiosidad y apertura. Note cómo su mente reacciona ante las actividades cotidianas y cómo el mindfulness puede ayudarle a observar esas reacciones sin identificarse con ellas. Permítase sentir curiosidad por el flujo constante de la vida, en lugar de resistirlo. Y recuerde que, aunque el cambio pueda parecer incómodo o incluso doloroso, también es una invitación a vivir plenamente, a abrazar la vida tal como es, con todas sus incertidumbres y posibilidades. Capítulo 6. Relaciones y la impermanencia. Las relaciones humanas son una de las experiencias más ricas y complejas que podemos tener en la vida. Nos conectan con otros seres, nos brindan amor, apoyo y aprendizaje, pero también están profundamente marcadas por la impermanencia. Las personas entran y salen de nuestras vidas, los vínculos cambian, las dinámicas evolucionan y, a veces, incluso terminan. En este capítulo, exploraremos cómo la impermanencia se manifiesta en nuestras relaciones y cómo podemos abrazar estos cambios desde un lugar de aceptación, gratitud y compasión. A través de reflexiones detalladas y ejemplos prácticos, descubriremos cómo esta perspectiva puede transformar la forma en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Para comenzar, pensemos en cómo funcionan las relaciones en nuestra vida. Desde el momento en que nacemos, estamos inmersos en una red de conexiones: padres, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, parejas. Estas relaciones nos dan sentido, nos ayudan a crecer y nos proporcionan un reflejo de quiénes somos. Sin embargo, todas estas conexiones están sujetas al cambio. Algunas personas permanecen en nuestras vidas durante décadas, mientras que otras solo están presentes por un tiempo. Incluso las relaciones más duraderas no son estáticas, evolucionan constantemente, adaptándose a nuevas circunstancias, desafíos y etapas de la vida. El budismo nos enseña que el sufrimiento surge cuando nos aferramos a lo que es transitorio. Esto es especialmente cierto en el contexto de las relaciones. Muchas veces construimos expectativas sobre cómo deberían ser nuestras conexiones con los demás. Esperamos que una amistad dure para siempre, que una relación romántica sea perfecta o que nuestros seres queridos nunca cambien. Cuando estas expectativas no se cumplen, sentimos dolor, frustración o incluso resentimiento. Pero si entendemos que todas las relaciones están sujetas a cambio, podemos soltar el apego y cultivar una actitud de gratitud por el tiempo compartido, sin exigir que las cosas sean de cierta manera. Por ejemplo, imagine que ha tenido una amistad cercana durante años, pero debido a cambios en sus vidas, como mudarse a diferentes ciudades o tomar caminos profesionales distintos, la relación comienza a distanciarse. En lugar de resistirse a este cambio o sentirse culpable por no mantener la misma cercanía, puede reconocer que esta persona fue importante en su vida en un momento específico y que el vínculo que compartieron sigue siendo valioso, aunque ya no sea igual. Esta actitud de aceptación le permite cerrar ciclos con paz y abrirse a nuevas conexiones sin resentimientos. Otro aspecto importante de las relaciones y la impermanencia es cómo enfrentamos las pérdidas. La pérdida de un ser querido, ya sea por una ruptura, una distancia emocional o incluso la muerte, es una de las experiencias más difíciles que podemos vivir. El dolor de la separación es natural y necesario, pero también puede ser una oportunidad para profundizar en nuestra comprensión de la vida y de nosotros mismos. El mindfulness y la sabiduría budista nos invitan a observar nuestro dolor con compasión, reconociendo que es parte del proceso natural de la existencia. Podemos honrar a quienes ya no están físicamente en nuestras vidas, recordando los momentos compartidos,
cultivando gratitud por su presencia y permitiéndonos sanar con el tiempo. Además, la impermanencia en las relaciones nos enseña a valorar cada momento que pasamos con los demás. Cuando entendemos que nada dura para siempre, empezamos a prestar más atención a las pequeñas interacciones cotidianas. Una conversación significativa, una risa compartida, un gesto de cariño. Estos momentos, aunque efímeros, son preciosos precisamente porque no son permanentes. Por ejemplo, imagine que está compartiendo una comida con un amigo cercano. En lugar de distraerse pensando en otras cosas o mirando el teléfono, puede enfocarse completamente en la conversación, en los gestos de su amigo, en el ambiente que los rodea. Esta atención plena no solo enriquece la experiencia, sino que también fortalece el vínculo entre ambos. El mindfulness también nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras relaciones al reducir los patrones automáticos de reactividad. Muchas veces, nuestras interacciones con los demás están influenciadas por emociones como el enojo, la frustración o el miedo. Por ejemplo, tal vez esté discutiendo con su pareja sobre un tema importante y sienta que la tensión aumenta. En lugar de reaccionar impulsivamente o decir algo que pueda lamentar después, puede usar el mindfulness para detenerse, respirar y observar lo que está sucediendo dentro de usted. Note cómo surgen las emociones, cómo afectan su cuerpo y su mente, y permítase responder desde un lugar de calma y claridad. Esta práctica no solo mejora la comunicación, sino que también fomenta una mayor empatía y comprensión mutua. Otra herramienta poderosa para trabajar con la impermanencia en las relaciones es la práctica de la gratitud. Muchas veces damos por sentado a las personas que están en nuestras vidas, especialmente a aquellos que están más cerca de nosotros. Sin embargo, cuando tomamos unos minutos para reflexionar sobre lo que valoramos en cada relación, comenzamos a verlas con nuevos ojos. Puede hacer esto mentalmente o escribir en un diario 3 cualidades que aprecia de cada persona importante en su vida. Esta práctica simple pero profunda no solo fortalece los vínculos, sino que también le ayuda a cultivar una actitud de aprecio y respeto hacia los demás. También es importante destacar que la impermanencia en las relaciones no solo se refiere a las personas que entran y salen de nuestras vidas, sino también a los cambios internos que experimentamos en nuestras conexiones. Por ejemplo, una relación romántica puede pasar por diferentes etapas: la pasión inicial, la convivencia cotidiana, el compromiso a largo plazo. Cada una de estas etapas tiene sus propios desafíos y bellezas, y aprender a fluir con estos cambios es clave para mantener una relación saludable y satisfactoria. En lugar de idealizar una etapa específica o resistirse a los cambios naturales, puede usar el mindfulness para observar cómo evoluciona la relación y adaptarse con flexibilidad y amor. Finalmente, la impermanencia en las relaciones nos invita a desarrollar una mayor compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Todos estamos en constante cambio, enfrentando desafíos, aprendiendo y creciendo. Reconocer esta verdad nos ayuda a ser más pacientes y tolerantes, tanto con nosotros mismos como con quienes nos rodean. Por ejemplo, si alguien cercano está atravesando un período difícil y su comportamiento ha cambiado, en lugar de juzgarlo o alejarse, puede ofrecerle apoyo y comprensión, sabiendo que este momento también pasará. Así que, amigo, mientras reflexiona sobre las relaciones y la impermanencia, permítase observar cómo esta dinámica se manifiesta en su vida. Note cuándo siente apego, resistencia o miedo al cambio en sus vínculos con los demás. Permítase sentir curiosidad por estas experiencias, en lugar de juzgarlas. Y recuerde que, aunque el cambio en las relaciones pueda parecer incómodo o incluso doloroso, también es una oportunidad para crecer, para aprender y para conectarse más profundamente con la vida tal como es, con todas sus incertidumbres y posibilidades. Capítulo 7. Cambio y resiliencia. El cambio es una constante en la vida,
pero nuestra capacidad para adaptarnos a él y recuperarnos de los desafíos que trae consigo es lo que define nuestra resiliencia. La resiliencia no es algo que tengamos o no tengamos. Es una inhabilidad que podemos cultivar a través de la práctica consciente y la sabiduría. En este capítulo, exploraremos cómo el cambio puede fortalecer nuestra capacidad para enfrentar las dificultades, cómo el mindfulness y la meditación pueden ayudarnos a desarrollar mayor resiliencia, y cómo esta fortaleza interna puede transformar nuestra relación con la impermanencia. A través de reflexiones profundas y ejemplos prácticos, descubriremos cómo abrazar el cambio desde un lugar de poder y claridad. Para comenzar, pensemos en lo que significa ser resiliente. La resiliencia no implica evitar el dolor o negar las dificultades. Más bien, es la capacidad de enfrentarlas con calma, aprender de ellas y seguir adelante con determinación. Cuando enfrentamos un cambio significativo, ya sea una pérdida personal, una transición laboral o un reto emocional, es natural sentir miedo, ansiedad o incluso desesperación. Sin embargo, cuando entendemos que el cambio es inevitable y que cada experiencia tiene algo que enseñarnos, podemos empezar a ver estos momentos como oportunidades para crecer y evolucionar. El budismo nos ofrece una perspectiva poderosa sobre la resiliencia al recordarnos que todo es impermanente. Así como el sufrimiento surge cuando nos aferramos a lo que inevitablemente cambiará, la paz interior surge cuando aceptamos el flujo natural de la vida. Esta aceptación no significa resignación. Más bien, es una actitud activa de apertura y curiosidad hacia lo que está sucediendo en este momento. Por ejemplo, imagine que se está atravesando una ruptura emocionalmente difícil. En lugar de resistirse al dolor o intentar evitarlo, puede usar el mindfulness para observar sus emociones sin juzgarlas, reconociendo que son parte del proceso natural de sanación. Esta actitud le permite procesar el cambio de manera saludable, en lugar de quedarse atrapado en el sufrimiento. Además, la resiliencia no solo depende de cómo respondemos emocionalmente al cambio, sino también de cómo cuidamos nuestro cuerpo y mente durante los momentos difíciles. El estrés generado por el cambio puede manifestarse físicamente en forma de tensión muscular, fatiga o problemas de sueño. Aquí es donde prácticas como la meditación y el mindfulness pueden ser especialmente útiles. Durante una sesión de meditación, puede enfocarse en su respiración, en las sensaciones de su cuerpo o en los sonidos que lo rodean. Al hacerlo, reduce su nivel de estrés y cultiva un estado de calma que le permite enfrentar los desafíos con mayor claridad y energía. Otra herramienta poderosa para desarrollar resiliencia es la práctica de la gratitud. Muchas veces, cuando enfrentamos un cambio difícil, nuestra atención se centra en lo que hemos perdido o en lo que podría salir mal. Sin embargo, si tomamos unos minutos para reflexionar sobre lo que aún tenemos, ya sea un techo sobre nuestras cabezas, el apoyo de un amigo o simplemente la capacidad de respirar, podemos cambiar nuestra perspectiva y encontrar fuerza en medio de la adversidad. Puede comenzar cada día escribiendo 3 cosas por las que se siente agradecido, incluso en los momentos más oscuros. Esta práctica simple pero profunda le ayuda a mantenerse conectado con lo positivo, fortaleciendo su capacidad para enfrentar los desafíos. También es importante destacar que la resiliencia no significa que debamos enfrentar los cambios solos. Somos seres sociales por naturaleza, y pedir apoyo cuando lo necesitamos es una señal de fortaleza, no de debilidad. Por ejemplo, si está pasando por un período difícil en su vida, tal vez pueda hablar con un amigo cercano, buscar orientación profesional o incluso unirse a un grupo de apoyo. Compartir sus experiencias con otros no solo le ayuda a procesar sus emociones, sino que también le recuerda que no está solo en este viaje. El mindfulness también nos enseña a desarrollar una mayor flexibilidad mental frente al cambio. Muchas veces, nuestra resistencia al cambio surge de patrones rígidos de pensamiento. Creemos que las cosas deben ser de cierta manera,
o que nuestro valor depende de ciertos resultados. El mindfulness nos invita a cuestionar estos patrones y a abrirnos a nuevas posibilidades. Por ejemplo, si siempre ha asociado su identidad con un trabajo específico, puede usar el mindfulness para explorar otras facetas de sí mismo, sus intereses, sus valores, sus sueños. Esto le permite expandir su sentido de quién es, haciéndolo menos vulnerable a los cambios externos. Otro aspecto clave de la resiliencia es la capacidad de encontrar aprendizajes en cada experiencia, incluso en las más difíciles. Cada cambio, por doloroso que sea, tiene algo que enseñarnos sobre nosotros mismos y sobre la vida. Tal vez descubra que es más fuerte de lo que pensaba, que puede adaptarse a situaciones inesperadas o que tiene recursos internos que nunca había utilizado antes. Por ejemplo, imagine que pierde su trabajo después de años de dedicación. En lugar de verlo como un fracaso, puede usar esta experiencia para reflexionar sobre lo que realmente quiere en su vida, explorar nuevas oportunidades y redescubrir sus pasiones. Esta actitud de aprendizaje continuo le permite transformar los desafíos en oportunidades para crecer. Finalmente, la resiliencia también está profundamente conectada con nuestra capacidad para cultivar una actitud de compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Muchas veces, cuando enfrentamos un cambio difícil, tendemos a ser duros con nosotros mismos, criticándonos por no manejarlo mejor o por no cumplir con ciertas expectativas. Sin embargo, la autocompasión es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra resiliencia. Puede practicar la autocompasión repitiendo frases simples como «Estoy haciendo lo mejor que puedo», «Es normal sentir dolor en este momento», «Merezco amor y comprensión». Esta práctica le ayuda a ser más amable consigo mismo, reduciendo el estrés y aumentando su capacidad para enfrentar los desafíos con mayor calma y claridad. Así que, amigo, mientras reflexiona sobre el cambio y la resiliencia, permítase experimentar estas ideas con curiosidad y apertura. Note cómo su mente reacciona ante los cambios en su vida y cómo el mindfulness, la gratitud y la autocompasión pueden ayudarle a fortalecer su capacidad para adaptarse y crecer. Permítase sentir curiosidad por el flujo constante de la vida, en lugar de resistirlo. Y recuerde que, aunque el cambio pueda parecer incómodo o incluso doloroso, también es una invitación a vivir plenamente, a abrazar la vida tal como es, con todas sus incertidumbres y posibilidades. Capítulo 8. La belleza de lo efímero. La impermanencia, aunque a menudo asociada con la pérdida o el cambio incómodo, también tiene un lado profundamente hermoso. Nos enseña a apreciar la fugacidad de la vida. Todo lo que experimentamos, un amanecer, una conversación significativa, una flor que florece, es efímero y precisamente por eso es precioso. En este capítulo exploraremos cómo la belleza de lo efímero puede transformar nuestra perspectiva sobre la vida, ayudándonos a encontrar asombro y gratitud en los momentos más simples. A través de reflexiones detalladas y ejemplos prácticos, descubriremos cómo abrazar la transitoriedad no solo como una verdad universal, sino como una fuente inagotable de inspiración y conexión. Para comenzar, pensemos en cómo percibimos las cosas que duran poco tiempo. Un atardecer dura apenas unos minutos antes de que el cielo se oscurezca. Una flor alcanza su máximo esplendor durante unos días antes de marchitarse. Un encuentro casual con un desconocido puede dejar una huella imborrable en nuestro corazón, aunque nunca volvamos a verlo. Estas experiencias, aunque breves, tienen un impacto profundo porque nos recuerdan que nada es permanente, y esa misma impermanencia es lo que les otorga su valor. Si los atardeceres fueran eternos, tal vez dejarían de sorprendernos. Si las flores nunca se marchitaran, tal vez no las admiraríamos tanto. Es precisamente su fugacidad lo que las hace especiales. El budismo nos invita a contemplar esta paradoja. Lo que es transitorio también es hermoso. Esta enseñanza no busca glorificar la pérdida o el sufrimiento,
sino recordarnos que la vida está llena de momentos únicos e irrepetibles que merecen ser apreciados plenamente. Por ejemplo, imagine que está caminando por un parque en primavera y ve un cerezo en flor. Sus pétalos rosados caen suavemente al suelo, creando una alfombra delicada. En lugar de pasar de largo distraído, puede detenerse un momento para observar la escena con atención plena. Note los colores vibrantes, el movimiento de los pétalos en el aire, el aroma fresco que flota en el ambiente. Al hacerlo, no solo está viendo el árbol, está conectándose con él, honrando su existencia efímera y permitiéndose sentir asombro por su belleza. Esta actitud de apreciación hacia lo efímero también puede aplicarse a nuestras relaciones personales. Muchas veces, damos por sentado a las personas que están en nuestras vidas, especialmente a aquellos que están más cerca de nosotros. Sin embargo, cuando entendemos que cada momento compartido es único e irrepetible, empezamos a valorar aún más estas conexiones. Por ejemplo, imagine que está cenando con un amigo cercano. En lugar de distraerse pensando en otras cosas o mirando el teléfono, puede enfocarse completamente en la conversación, en los gestos de su amigo, en el ambiente que los rodea. Esta atención plena no solo enriquece la experiencia, sino que también fortalece el vínculo entre ambos. Al reconocer que este momento no volverá a ser exactamente igual, puede cultivar una mayor gratitud y presencia en sus interacciones diarias. Además, la belleza de lo efímero nos enseña a encontrar valor en lo ordinario. Muchas veces buscamos experiencias extraordinarias o logros grandiosos para sentirnos satisfechos, pero la verdadera riqueza de la vida a menudo reside en los pequeños detalles cotidianos. El sonido de la lluvia golpeando el techo, el aroma del café recién hecho, la risa de un niño jugando en la calle. Estos momentos pueden parecer insignificantes, pero cuando los observamos con atención plena, revelan su magia oculta. Por ejemplo, imagine que está lavando los platos después de una comida. En lugar de verlo como una tarea aburrida, puede usar este momento para estar completamente presente. Sienta el agua corriendo sobre sus manos, observe la textura de los platos, escuche el sonido de las burbujas al romperse. Al hacerlo, transforma una actividad aparentemente insignificante en una experiencia sensorial rica y gratificante. El mindfulness es una herramienta poderosa para cultivar esta apreciación por lo efímero. Durante una sesión de meditación, puede enfocarse en algo simple pero hermoso, como el sonido de su respiración o el calor del sol en su piel. Al hacerlo, aprende a conectar con el momento presente, en lugar de buscar constantemente algo más grande o permanente. Esta práctica no solo le ayuda a reducir el estrés, sino que también le permite encontrar belleza en lo ordinario. Por ejemplo, si está pasando por un periodo difícil en su vida, puede usar el mindfulness para observar las pequeñas cosas que aún le brindan alegría. El canto de un pájaro, el tacto de una manta suave, el sabor de una fruta fresca. Estos momentos, aunque pequeños, pueden ser una fuente de consuelo y esperanza en medio de la adversidad. Otro aspecto importante de la belleza de lo efímero es cómo nos ayuda a enfrentar la pérdida. La pérdida de algo o alguien que amamos es una de las experiencias más difíciles que podemos vivir. Sin embargo, cuando entendemos que todo es transitorio, podemos soltar el apego y cultivar una actitud de gratitud por el tiempo compartido. Por ejemplo, imagine que ha perdido a un ser querido. En lugar de resistirse al dolor o intentar evitarlo, puede usar el mindfulness para observar sus emociones sin juzgarlas, reconociendo que son parte del proceso natural de sanación. También puede honrar a esa persona recordando los momentos compartidos, cultivando gratitud por su presencia y permitiéndose sanar con el tiempo. Esta actitud de aceptación le permite cerrar ciclos con paz y abrirse a nuevas conexiones sin resentimientos. Finalmente, la belleza de lo efímero nos invita a vivir con mayor intención y propósito. Cuando entendemos que cada momento es único e irrepetible, empezamos a priorizar lo que realmente importa.
Tal vez decida pasar más tiempo con sus seres queridos, dedicarse a actividades que le llenen de alegría, o simplemente disfrutar de la tranquilidad de estar presente. Esta actitud no solo enriquece su vida, sino que también le ayudan a enfrentar los cambios inevitables con mayor calma y claridad. Así que, amigo, mientras reflexiona sobre la belleza de lo efímero, permítase experimentar esta perspectiva con curiosidad y apertura. Note cómo su mente reacciona ante los momentos transitorios de su vida, y cómo el mindfulness puede ayudarle a observar esas experiencias sin juzgarlas. Permítase sentir asombro por lo que parece ordinario y gratitud por lo que parece pequeño. Y recuerde que, aunque el cambio pueda parecer incómodo o incluso doloroso, también es una invitación a vivir plenamente, a abrazar la vida tal como es, con todas sus incertidumbres y posibilidades. Capítulo 9. Prácticas diarias para abrazar el cambio. Hasta ahora, hemos explorado la impermanencia desde múltiples ángulos, su naturaleza universal, cómo afecta nuestras emociones y relaciones, y cómo el mindfulness y la sabiduría budista pueden ayudarnos a relacionarnos con ella de manera más consciente. Pero, ¿cómo podemos llevar estas enseñanzas al día a día? ¿Cómo convertimos estas ideas en hábitos prácticos que nos permitan abrazar el cambio con mayor facilidad y claridad? En este capítulo, profundizaremos en prácticas específicas que puede integrar en su rutina diaria para cultivar una relación más armoniosa con el flujo constante de la vida. Estas herramientas no solo son accesibles, sino también poderosas, y están diseñadas para ayudarlo a navegar los cambios inevitables con calma, gratitud y resiliencia. Para comenzar, pensemos en lo que significa practicar la atención plena o mindfulness en el día a día. La meditación formal es una práctica maravillosa, pero no siempre es posible sentarse en silencio durante largos periodos. Sin embargo, hay muchas maneras de incorporar el mindfulness en actividades cotidianas, transformando incluso las tareas más simples en momentos de conexión profunda. Por ejemplo, imagine que está cepillándose los dientes por la mañana. En lugar de hacerlo de manera automática, mientras piensa en todo lo que tiene que hacer ese día, puede enfocarse completamente en la experiencia. Sienta el tacto del cepillo en sus dientes, el sabor de la pasta, el sonido del agua corriendo. Al hacerlo, no solo está cuidando su higiene bucal, sino que también está entrenando su mente para estar presente en el aquí y ahora. Este tipo de atención plena le ayuda a reducir el estrés y a conectar con el momento presente, fortaleciendo su capacidad para enfrentar los cambios con mayor calma. Otra práctica poderosa es la meditación caminando. Muchas veces, caminamos de un lugar a otro sin prestar atención a lo que estamos haciendo. Sin embargo, si decide usar este tiempo como una oportunidad para practicar el mindfulness, puede transformar una actividad cotidiana en una experiencia rica y significativa. Para hacerlo, simplemente camine despacio y observe cada paso que da. Sienta cómo sus pies tocan el suelo, note el movimiento de sus piernas, escuche los sonidos a su alrededor. Si está al aire libre, puede observar los colores de las hojas, el viento moviendo las ramas de los árboles o el canto de los pájaros. Esta práctica no solo le ayuda a liberar tensiones acumuladas, sino que también le permite conectarse con el entorno natural y consigo mismo. Además, caminar con atención plena es una excelente manera de prepararse mentalmente para enfrentar los desafíos del día, ya que le permite empezar con una mente clara y relajada. El diario de gratitud es otra herramienta poderosa para abrazar el cambio. Muchas veces, cuando enfrentamos un cambio difícil, nuestra atención se centra en lo que hemos perdido o en lo que podría salir mal. Sin embargo, si tomamos unos minutos al final del día para escribir 3 cosas por las que estamos agradecidos, podemos cambiar nuestra perspectiva y encontrar fuerza en medio de la adversidad. Estas cosas no tienen que ser grandes ni extraordinarias. Pueden ser tan simples como una conversación significativa, una comida deliciosa o el hecho de haber dormido bien. El acto de escribirlas no solo le ayuda a reconocer lo positivo en su vida,
sino que también le recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay algo por lo que sentir gratitud. Con el tiempo, esta práctica puede transformar su forma de ver el mundo, haciéndolo más resiliente y optimista frente al cambio. Además, la respiración consciente es una técnica simple pero extremadamente efectiva para manejar el estrés y la ansiedad asociados con el cambio. Cuando enfrentamos una situación incómoda o incierta, nuestra respiración tiende a volverse rápida y superficial, lo que aumenta nuestros niveles de estrés. Sin embargo, si aprendemos a controlar nuestra respiración, podemos calmar nuestra mente y cuerpo rápidamente. Una técnica sencilla es inhalar profundamente por la nariz durante 4 segundos, sostener la respiración durante 4 segundos y exhalar lentamente por la boca durante 6 segundos. Repita este ciclo varias veces, enfocándose únicamente en el ritmo de su respiración. Esta práctica no solo le ayuda a reducir el estrés, sino que también le permite recuperar el control sobre su mente, permitiéndole enfrentar los cambios con mayor claridad y calma. Otra práctica importante es la visualización creativa. Cuando enfrentamos un cambio significativo, es fácil caer en la preocupación o el miedo. Sin embargo, si usa su imaginación para visualizar cómo maneja el cambio con éxito, puede reducir su ansiedad y aumentar su confianza. Por ejemplo, imagine que está cambiando de trabajo o mudándose a una nueva ciudad. Puede cerrar los ojos y visualizarse en su nuevo entorno, organizando su espacio, conociendo a nuevas personas y adaptándose a su nueva rutina. Al hacerlo, no solo está preparándose mentalmente para el cambio, sino que también está programando su mente para enfrentarlo con determinación y optimismo. Esta práctica es especialmente útil cuando enfrenta cambios importantes, ya que le permite anticipar posibles desafíos y planificar cómo manejarlos de manera efectiva. La autocompasión también es una herramienta clave para abrazar el cambio. Muchas veces, cuando enfrentamos un cambio difícil, tendemos a ser duros con nosotros mismos, criticándonos por no manejarlo mejor o por no cumplir con ciertas expectativas. Sin embargo, la autocompasión es una práctica poderosa para fortalecer nuestra resiliencia. Puede practicar la autocompasión repitiendo frases simples como «Estoy haciendo lo mejor que puedo. Es normal sentir dolor en este momento. Merezco amor y comprensión». También puede colocar una mano sobre su corazón o dar un abrazo a sí mismo como un gesto físico de apoyo. Esta práctica le ayuda a ser más amable consigo mismo, reduciendo el estrés y aumentando su capacidad para enfrentar los desafíos con mayor calma y claridad. Finalmente, es importante destacar que las prácticas diarias para abrazar el cambio no tienen que ser perfectas ni rigurosas. Lo más importante es que sean consistentes y adaptables a su estilo de vida. Tal vez algunos días tenga más tiempo para meditar o escribir en su diario de gratitud, mientras que otros días solo pueda dedicar unos minutos a la respiración consciente. Lo importante es que estas prácticas se conviertan en parte de su rutina, creando un espacio para la reflexión y la conexión con usted mismo. Con el tiempo, notará cómo estas pequeñas acciones diarias tienen un impacto profundo en su bienestar emocional y en su capacidad para navegar los cambios inevitables de la vida. Así que, amigo, mientras reflexiona sobre estas prácticas diarias, permítase experimentarlas con curiosidad y apertura. Note cómo su mente reacciona ante los cambios en su vida y cómo estas herramientas pueden ayudarle a observar esas experiencias sin juzgarlas. Permítase sentir curiosidad por el flujo constante de la vida, en lugar de resistirlo. Y recuerde que, aunque el cambio pueda parecer incómodo o incluso doloroso, también es una invitación a vivir plenamente, a abrazar la vida tal como es, con todas sus incertidumbres y posibilidades. Capítulo 10. Un llamado a la acción. Hemos llegado al capítulo final de este viaje, pero no al final del camino. La impermanencia, el cambio y las prácticas que hemos explorado hasta ahora no son solo conceptos o herramientas teóricas.
son invocaciones a vivir de manera más consciente, más plena y más conectada con la vida tal como es. En este capítulo, quiero hacerle un llamado a la acción, un recordatorio de que estas enseñanzas tienen el poder de transformar su vida si decide llevarlas más allá de este video, más allá de este momento. Aquí, profundizaremos en cómo puede integrar estas ideas en su día a día, cómo puede convertirlas en hábitos sostenibles y, sobre todo, cómo puede compartir esta sabiduría con otros para crear un impacto positivo en su entorno. Para comenzar, pensemos en lo que significa realmente abrazar el cambio. No se trata simplemente de aceptar que las cosas cambian, sino de adoptar una actitud activa hacia ese flujo constante. Abrazar el cambio implica reconocer que cada momento es una oportunidad para aprender, crecer y evolucionar. Pero esto no sucede automáticamente. Requiere intención y práctica. Es por eso que quiero invitarlo a comprometerse con pequeñas acciones diarias que refuercen esta nueva perspectiva. Tal vez decida dedicar 5 minutos cada mañana a meditar, practicar la gratitud antes de dormir o simplemente prestar atención plena mientras realiza una tarea cotidiana. Estos pequeños pasos, aunque parezcan insignificantes, tienen el poder de generar cambios profundos con el tiempo. Una de las formas más efectivas de integrar estas prácticas en su vida es estableciendo una rutina. Muchas veces, cuando intentamos incorporar nuevos hábitos, nos sentimos abrumados porque queremos hacer demasiado de golpe. Sin embargo, el secreto está en comenzar con algo pequeño y sostenible. Por ejemplo, puede empezar con una meditación de 3 minutos al día. Siéntese cómodamente, cierre los ojos y observe su respiración. No necesita hacer nada especial, simplemente esté presente. Con el tiempo, puede aumentar la duración o explorar otras técnicas, como la meditación caminando o la visualización creativa. Lo importante es que esta práctica se convierta en parte de su día, como cepillarse los dientes o tomar una taza de café. Además de la meditación, el mindfulness puede ser aplicado a prácticamente cualquier actividad, ya sea que esté comiendo, trabajando, hablando con alguien o incluso esperando en una fila. Puede usar estos momentos para estar completamente presente. Por ejemplo, imagine que está comiendo una fruta. En lugar de hacerlo distraídamente mientras mira el teléfono, puede enfocarse en el sabor, la textura y el aroma. Note cómo se siente al masticar, cómo el sabor cambia a medida que lo descompone. Esta atención plena no solo mejora su experiencia sensorial, sino que también le ayuda a cultivar una mayor conexión con el momento presente. Con el tiempo, estas pequeñas prácticas se acumulan, creando una base sólida para enfrentar los cambios inevitables con mayor calma y claridad. Otro aspecto clave de este llamado a la acción es la importancia de la autocompasión. Muchas veces, cuando intentamos adoptar nuevas prácticas o cambiar nuestra forma de pensar, somos demasiado duros con nosotros mismos si no lo hacemos perfectamente. Sin embargo, la autocompasión es esencial para mantenernos motivados y resilientes. Si un día no logra meditar o se olvida de practicar la gratitud, no se critique. Simplemente reconozca que estamos haciendo lo mejor que puede y vuelvan a intentarlo al día siguiente. La autocompasión no es indulgencia. Es una forma de fortalecer nuestra capacidad para seguir adelante, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. También quiero destacar la importancia de compartir estas enseñanzas con los demás. El cambio no es algo que enfrentamos solos. Todos estamos inmersos en el mismo flujo constante de la vida. Cuando comparte su experiencia con otros, ya sea hablando sobre mindfulness, compartiendo una práctica de gratitud o simplemente escuchando con atención plena, no solo fortalece su propio aprendizaje, sino que también contribuye a crear un entorno más consciente y compasivo. Por ejemplo, tal vez tenga un amigo que esté atravesando un período difícil. En lugar de ofrecer soluciones rápidas, puede simplemente estar presente, escucharlo con atención plena y ofrecer palabras de apoyo desde un lugar de compasión.
Este tipo de interacciones no solo benefician a los demás, sino que también profundizan su propia conexión con la impermanencia y la humanidad compartida. Finalmente, quiero invitarlo a ver este viaje no como un destino, sino como un proceso continuo. La impermanencia no es algo que dominamos o entendemos completamente. Es una verdad universal que seguimos explorando y experimentando a lo largo de nuestras vidas. Cada cambio que enfrentamos, cada desafío que superamos, cada momento de gratitud que cultivamos, nos acerca un poco más a una relación más armoniosa con la vida. Así que, en lugar de buscar perfección, permítase ser curioso, abierto y flexible. Permítase cometer errores, aprender de ellos y seguir adelante con determinación. Quiero cerrar este llamado a la acción con una invitación personal. Tome un momento ahora mismo para reflexionar sobre lo que han aprendido en este video. ¿Qué práctica o enseñanza resonó más profundamente con usted? ¿Cómo puede comenzar a integrarla en su vida hoy mismo? Tal vez decida escribir una nota para recordárselo, hablar con alguien cercano sobre lo que ha descubierto o simplemente sentarse en silencio durante unos minutos para procesar sus pensamientos. Lo importante es que tome acción, por pequeña que sea, porque es en la acción donde encontramos el verdadero poder de estas enseñanzas. Así que, amigo, mientras reflexiona sobre este llamado a la acción, permítase sentir curiosidad por el flujo constante de la vida, en lugar de resistirlo. Permítase experimentar estas prácticas con apertura y gratitud, sabiendo que cada paso que da lo acerca un poco más a una vida más plena y consciente. Y recuerde que, aunque el cambio pueda parecer incómodo o incluso doloroso, también es una invitación a vivir plenamente, a abrazar la vida tal como es, con todas sus incertidumbres y posibilidades. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la impermanencia, el cambio y las prácticas que pueden ayudarnos a navegarlos con mayor claridad y paz interior. Espero que estas enseñanzas hayan resonado con usted y que le inspiren a abrazar el cambio desde un lugar de aceptación, gratitud y compasión. Antes de despedirnos, quiero recordarle algo importante. El cambio no es algo que debemos temer ni evitar. Es una parte natural de la vida, una constante que define nuestra existencia. Aunque a veces puede parecer incómodo o incluso doloroso, también es una oportunidad para crecer, para aprender y para conectarnos más profundamente con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Si este video le ha ayudado, considere compartirlo con alguien que pueda beneficiarse de estas enseñanzas. Tal vez un amigo que esté atravesando un período difícil, un familiar que necesite una perspectiva diferente, o incluso un colega que busque reducir el estrés y mejorar su bienestar. Al compartir estas ideas, no solo está ayudando a otros, sino que también está reforzando su propio aprendizaje y compromiso con estas prácticas. Finalmente, quiero dejarle con una última reflexión. La vida es un regalo precioso, y cada momento es único e irrepetible. Aunque no podemos controlar el cambio, podemos elegir cómo relacionarnos con él. Podemos resistirnos, luchar contra él y crear sufrimiento, o podemos abrirnos a él, aprender de él y encontrar belleza en su transitoriedad. La elección es suya, y cada día es una nueva oportunidad para decidir cómo quiere vivir. Gracias nuevamente por estar aquí. Que cada cambio que enfrente lo lleve hacia una vida más plena, más consciente y más conectada. Que encuentre paz en medio de la incertidumbre y belleza en lo efímero. Y recuerde, el cambio no es algo a temer, sino una invitación a vivir plenamente. Namaste.